¿Qué tal, gente? Estamos en octubre, es el mes del miedo. Miedo, 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 qué miedo estoy pasando. Estoy en oscuridad, aunque no lo parezca, está más oscuro de lo que aparenta en la cámara, ¿vale? Lo que pasa es que no sé, la cámara tiene 1000 millones de teraflops de FPS y ve a través de la oscuridad, pero yo no veo, ¿vale? Ahora mismo no veo para leer, pero el mes del miedo tiene cuestiones interesantes. Vamos a leer cuentos de esta maravillosa antología que es Bienvenidos al Sabbat de la editorial Valdemar, que tiene pues muchos cuentos, ¿vale? Tiene muchos cuentos sobre, en este caso, sobre brujas, pero no solo eso. Así que voy a utilizar el truco del almendruco, que es este. ¡Pau! ¿Os habéis quedado ciegos? Soy malvado, jajaja, el mal, el mal. En realidad es una linterna para poder leer, ¿vale? Porque si no, no veo una mierda. Entonces, tiene diferentes cuentos. Voy a ver si llego al índice. Tiene cuentos de brujas, ¿vale? Tiene cuentos que tienen que ver con el ritual del sábado. Tiene cuentos de pactos satánicos, cuentos sobre el diablo y cuentos sobre otros ritos. Tiene muchísimos cuentos. Es un libro que tiene casi 800 páginas. Es una joya, ¿vale? Es una maldita joya, ¿vale? Es decir, esto es... Y vamos a leer algunos. Están catalogados así, cuentos sobre brujas tal, pero iremos saltando de tema en tema. Es decir, hoy leeremos algunos de brujas, mañana igual leemos otros diferentes. Veremos, ¿no? Así que... es una antología. ¿Qué más os puedo decir de ella? Es una antología de muchos autores y autoras, así que vamos a darle. A ver. Empezamos con el primer cuento. El cuento es El ojo invisible o el albergue de los tres ahorcados. Escrito por Erkman Chatrian. Por aquellos tiempos, dijo Christian, era yo pobre como un ratón de iglesia y me había refugiado en el desván de una vieja casa de la calle de los Minesinger, en Nuremberg. Había colocado mis bártulos junto al pico del tejado, las pizarras me servían de paredes y la viga maestra de techo. Había que andar por encima de unos haces de paja para llegar a la ventana, pero esta ventana, abierta en el frontón de la fachada, tenía una vista magnífica. Desde ahí podía ver toda la ciudad y gran parte del campo que la rodeaba. Podía ver cómo se paseaban los gatos solemnemente a lo largo de los canalones, como las cigüeñas, con el pico cargado de ranas, llevaban el alimento a su hambrienta nidada, cómo entraban las palomas en los palomares, abierta la cola en abanico, para volver luego a salir, lanzándose inmediatamente al abismo de las calles. Por la tarde, cuando las campanas llamaban al ángelus, me acodaba al borde del tejado y escuchaba sus tañidos melancólicos. Veía iluminarse las ventanas una a una, mientras los burgueses fumaban sus pipas en las aceras y las muchachas, con sus pequeñas faldas rojas, el cántaro bajo el brazo, reían y charlaban alrededor de la fuente de Saint-Sebald. Todo se iba oscureciendo insensiblemente. Los murciélagos se ponían en camino y entonces yo me acostaba en una dulce quietud. El viejo chamarilero Tubac conocía el camino de mi refugio tan bien como yo, y no tenía miedo de subir por la escalera. Todas las semanas, su cabeza de carnero, coronada por una pelambrera rojiza, levantaba la trampilla, y asiéndose al borde del marco, me gritaba con un tonillo nasal: «¿Cómo andamos, maese Christian? ¿Hay algo nuevo?» A lo que yo respondía: «Entrad de una vez. ¿Qué diablos? Entrad. Acabo de terminar un pequeño paisaje y quiero que me deis vuestra opinión». Hay que rendir justicia al chamarilero. No regateaba conmigo. Me compraba todas las telas al precio fijo de 15 florines y las volvía a vender por 40. Era un honrado judío. Este tipo de existencia comenzaba a complacerme, encontrando en él cada día nuevos atractivos, cuando la buena ciudad de Nuremberg fue agitada por un acontecimiento extraño y misterioso. No lejos de mi buhardilla, un poco a la izquierda, se levantaba el albergue del Buey Gordo, un viejo mesón siempre lleno de parroquianos y conocido en toda la comarca. Delante de su puerta paraban todos los días 3 o 4 carromatos cargados de sacos o de barricas, puesto que, antes de acudir al mercado, los campesinos tomaban ahí su vaso de vino.
El remate triangular de la fachada del mesón se distinguía por su forma singular. Era muy estrecho y puntiagudo, tallado por sus lados con dientes de sierra. Unas grotescas esculturas, como culebras entrelazadas, adornaban las cornisas y el contorno de las ventanas que se abrían en esta parte alta de la fachada. Lo realmente notorio era el hecho de que la casa que se encontraba justo enfrente reproducía con toda exactitud las mismas esculturas y los mismos adornos. No había nada, ni siquiera la barra de hierro que sostenía la muestra del mesón, que no estuviera copiado con sus volutas y sus espirales metálicas. Se hubiera dicho que estos dos viejos caserones se reflejaban el uno en el otro. La única diferencia estribaba en que detrás del albergue se levantaba un enorme roble, cuyo follaje sombrío hacía destacar vigorosamente las aristas del tejado. La casa de enfrente se destacaba limpiamente sobre el cielo. Además, todo lo que el albergue del Buey Gordo tenía de ruidoso y animado, lo tenía la otra casa de silenciosa. En el primero entraban y salían sin cesar gran número de bebedores, cantando, tropezando, haciendo restallar su látigo. En la otra reinaba la soledad. Todo lo demás, una o dos veces cada día, su pesada puerta se entreabría para dar paso a una viejecita. Inclinaba el cuerpo al caminar, adelantando su prominente barbilla. Sus vestiduras se le pegaban a las caderas. Llevaba casi siempre un enorme cesto bajo el brazo y el puño correspondiente crispado sobre el pecho. La fisonomía de esta vieja me había chocado más de una vez. Sus pequeños ojos verdes, su nariz delgada en punta, los grandes flecos de su chal, que debía de tener 100 años por lo menos, la sonrisa que arrugaba sus mejillas hasta convertirlas en escarapelas, y las puntillas de su gorro que le llegaban hasta las cejas. Todo aquello me había parecido extraño y había llamado mi atención. Me hubiera gustado saber quién era y qué hacía esta vieja en su gran mansión desierta. Me parecía adivinar en ella una existencia de buenas obras y piadosas meditaciones, pero un día en que me había detenido en la calle para seguirla con la vista, ella se dio la vuelta bruscamente y me dirigió una mirada cuya horrible expresión no puedo describir, haciéndome al mismo tiempo 3 o 4 muecas desagradables. ¡Ah! Luego, dejando caer de nuevo su vacilante cabeza sobre el pecho, se envolvió en su gran chal, cuya punta arrastraba por el suelo, y desapareció a poco detrás de la pesada puerta. Es una vieja loca, me dijo estupefacto, una vieja loca, astuta y malvada. A fe mía, no tenía por qué haberme interesado por ella, aunque me importaría volver a ver sus muecas. Seguro que Tubac me daría por ellas 15 florines. A pesar de estas chanzas, la horrible mirada de la vieja me perseguía por todas partes. Más de una vez, mientras subía por la vertical escalera de mi buhardilla y sintiendo que la ropa se enganchaba en alguna parte, temblaba de los pies a la cabeza, imaginando que la vieja tiraba de mis vestiduras para hacerme caer. Tubac, a quien le conté mis pensamientos, lejos de reírse de ellos, me confió: Maese Cristian, si la vieja os toma inquina, tened cuidado. Sus dientes son pequeños, puntiagudos y de una blancura maravillosa, y esto no es nada natural a su edad. Seguro que echa mal de ojo. Los niños se escapan cuando la ven acercarse y las gentes de Nuremberg la llaman Fledermaus, que significa murciélago. Me admiró el espíritu perspicaz del judío y sus palabras me dieron mucho que pensar, pero al cabo de algunas semanas, habiéndome topado con Fledermaus sin enfadosas consecuencias, mis temores se disiparon y no volví a pensar en ella. Ahora bien, una noche, mientras dormía profundamente, me despertó una extraña armonía. Era una especie de vibración tan suave, tan melodiosa, que el murmullo de la brisa entre las hojas de los árboles no puede dar sino una débil idea. Presté oídos durante largo rato, con los ojos abiertos, reteniendo mi aliento para oír mejor. Por fin miré por la ventana y vi 2 alas que se debatían contra los cristales. Pensé primero que se trataba de un murciélago que había quedado preso en mi habitación, pero la luna acababa de aparecer y vi dibujarse contra su disco luminoso las alas de una magnífica mariposa nocturna, transparentes como un encaje. Sus vibraciones eran a veces tan rápidas que no se veían, luego reposaban, extendidas sobre el cristal, y sus frágiles nervaduras volvían a distinguirse. Esta vaporosa aparición, en medio del universal silencio, abrió mi corazón a las más dulces emociones. Me pareció que una ligera sílfide, apiadada de mi soledad, venía a visitarme, y esta idea me enterneció hasta las lágrimas.
Estate tranquila, dulce cautiva, le dije, tu confianza no será traicionada, no te retendré contra tu voluntad, vuelve al cielo, a la libertad. Y abrí mi pequeña ventana. La noche estaba en calma, millares de estrellas titilaban en el firmamento. Contemplé durante un instante este sublime espectáculo y unas palabras de oración me vinieron naturalmente a los labios. Pero juzgad mi estupor cuando, bajando la vista, vi un hombre ahorcado a la barra de hierro que soportaba la muestra del buey gordo. Sus cabellos estaban revueltos, los brazos rígidos caían a sus costados, las piernas colgaban con los pies apuntando al suelo, proyectando una sombra gigantesca hasta el fondo del valle. La inmovilidad de esta figura bajo los rayos lunares tenía algo de espantoso. Sentí secárseme la garganta y entrechocar mis dientes. Iba a lanzar un grito cuando, no sé por qué atracción misteriosa, mis ojos buscaron más abajo y distinguieron confusamente a la vieja Fledermaus, acurrucada junto a su ventana, contemplando al ahorcado con un aire de satisfacción diabólica. El terror se apoderó de mí en un irrefrenable vértigo. Todas mis fuerzas me abandonaron y reculando hasta la pared me doblé sobre mí mismo, desvanecido. No puedo decir cuánto tiempo duró mi desmayo. Al volver en mí comprobé que el día estaba avanzando. La niebla nocturna, penetrando en mi buhardilla, había dejado sobre mis cabellos su fresco rocío. De la calle subían unos confusos rumores. Me asomé. Pude ver al burgomaestre y a su secretario parados junto a la puerta del albergue, donde estuvieron largo rato. Las gentes iban, venían, se paraban para echar una ojeada y proseguían luego su camino. Las mujeres del vecindario, que barrían los portales de sus casas, miraban de lejos y charlaban entre ellas. Por fin, una camilla, y sobre esa camilla un cuerpo cubierto por una manta de lana, salió del mesón, sostenida por dos hombres. Se alejaron por la calle, mientras los niños que se dirigían a la escuela corrían detrás de ellos. Los curiosos se retiraron. La ventana de enfrente estaba abierta todavía, un pedazo de soga seguía colgando de la barra. Estaba claro que no había soñado, había visto la gran mariposa nocturna, luego al ahorcado y luego a la vieja. Tubac vino a visitarme aquel día. Su gran nariz apareció a ras del suelo. «Maese Christian, ¿tenéis algo que vender?» No le oí. Yo estaba sentado en mi única silla con las manos apoyadas en las rodillas y mirando fijamente delante de mí. Tubac, sorprendido por mi inmovilidad, alzó la voz. «Maese Christian, maese Christian». Luego, aupándose a través de la trampilla, se acercó a golpearme en la espalda. Vamos a ver, ¿se puede saber qué os pasa? Ah, sois vos, Tubac. De Montré, eso creo. ¿Estáis enfermo? No, estoy pensando. ¿Y en quién demonios pensáis? En el ahorcado. Ah, ya, exclamó el chamarilero. De modo que habéis visto a ese pobre hombre. ¡Qué historia más extraña! Es el tercero que se ahorca en ese sitio. ¿Cómo el tercero? Pues sí, tendría que haberos prevenido, porque me figuro que habrá un cuarto que querrá seguir el ejemplo de los otros. El primer paso es el que más cuesta. Diciendo esto, Tubac se sentó en el borde de mi camastro, chasqueó el mechero, encendió su pipa y lanzó algunas bocanadas con aire soñador. La verdad, dijo, no soy miedoso, pero si me ofreciesen pasar la noche en esa habitación, preferiría llevar mis trastos a otro sitio. Figuraos, maese Christian, que hará 9 o 10 meses un buen hombre de Tubinga, comerciante de pieles, llega al albergue del buey gordo. Pide de cenar, come bien y bebe bien. Le dan la habitación del tercer piso, la habitación verde, como la llaman ahí, y al día siguiente lo encuentran colgado de la muestra. Bueno, pase por una vez, no hay mucho que decir. Se hace el proceso verbal y entierran al forastero en el fondo del jardín. Pero hete aquí que, alrededor de 6 semanas después, llega un bizarro militar de Neustadt. Le habían concedido la licencia absoluta y el hombre estaba feliz y contento de volver a ver su pueblo. Durante toda la tarde, vaciando un vaso detrás de otro, no para de hablar de una prima que le espera para casarse. Por fin se le lleva al mismo cuarto del anterior, y, esa misma noche, el sereno, que hacía su servicio por la calle de los Minensinger, se fija en un bulto junto a la muestra. Levanta su linterna, y ahí está el militar,
con su licencia definitiva enrollada en el correspondiente canuto y las manos pegadas a la costura del pantalón en posición de firmes como si estuviera en una revista. La cosa parece ya extraordinaria. El burgomaestre grita y se da a todos los diablos, visitan la habitación, se blanquean las paredes y se envía el acta de defunción a Neustadt. El escribano había escrito en el margen: muerto de apoplejía fulminante. Todo Nuremberg estaba indignado con el mesonero. Algunos incluso le querían obligar a que hiciera desaparecer la barra que sostenía su muestra, bajo pretexto de que inspiraban ideas peligrosas a las gentes. Como os podéis figurar, el viejo Nickel Schmidt hizo oídos sordos. Esta barra, explicó, la puso ahí mi abuelo. Ha soportado la muestra del buey gordo, de padres a hijos, durante 150 años. No hace daño a nadie, ni siquiera a los carros de heno que pasan por debajo, porque está a una altura de más de 30 pies. Si a alguno le molesta, no tiene más que volver la cabeza. Así no la verá. La gente se fue calmando y durante varios meses no ocurrió nada nuevo. Desgraciadamente, un estudiante de Heidelberg que se dirigía a su universidad se detiene anteayer en el Buey Gordo y pide alojamiento. Era el hijo de un pastor. ¿Quién iba a suponer que al hijo de un pastor se le ocurriría colgarse de una muestra de posada, solo porque un obeso señor y un aguerrido militar se habían colgado antes? Era lógico suponer, maese Christian, que la cosa no era nada probable. Los antecedentes no os hubieran parecido suficientes, ni a vos ni a ningún otro. Pues bien, basta, basta, exclamé. Es horrible. Creo adivinar en todo esto un espantoso misterio. No es la muestra, no es la habitación. ¿Sospecháis del dueño? Es el hombre más honrado del mundo y pertenece a una de las familias más antiguas de Nuremberg. No, no, Dios me guarde de concebir sospechas injustas, pero hay abismos a los que uno no se aventura ni siquiera con la mirada. Tenéis razón, dijo Tubac, extrañado por mi nerviosismo, y más vale hablar de otra cosa. A propósito, maese Christian, ¿qué hay de nuestro paisaje de Saint-Odile? Su pregunta me devolvió a este mundo. Mostré al chamarilero el cuadro que acababa de terminar. Hicimos negocio rápidamente y Tubac, muy satisfecho, bajó por la escalera, aconsejándome que dejara de ocuparme del estudiante de Heidelberg. Hubiera seguido de buena gana su consejo, pero cuando el diablo se mezcla en nuestros asuntos, no es fácil deshacerse de él. ¡Wow! ¿Cómo empieza, Bravo. Bravísimo, la verdad es que es muy muy guapo el cuento. Una vez solo, los acontecimientos volvieron a dibujarse en mi espíritu con una lucidez aterradora. La vieja, me dije, es la causa de todo. Solo ella ha meditado estos crímenes y los ha consumado. ¿Cómo? ¿Ha recurrido a la astucia? ¿Ha solicitado la intervención de poderes invisibles? Mientras me paseaba por la buhardilla, una voz interior no cesaba de gritarme: no es en vano si el cielo te ha permitido ver a Fledermaus contemplando la agonía de su víctima. No es en vano si el alma del pobre estudiante ha venido a despertarte bajo la forma de una mariposa nocturna. No, Christian, el cielo te impone una misión terrible. Si no la llevas a buen término, estate seguro de que caerás en las redes de la vieja. Puede que en este mismo momento esté ya tejiendo en la sombra su tela de araña. Durante varios días estas imágenes espantosas me persiguieron sin tregua. Perdí el sueño, era incapaz de hacer nada, el pincel caía de mis manos, y cosa atroz, me sorprendía a mí mismo algunas veces considerando la barra con complacencia. Al final, incapaz de aguantar más, bajé una tarde por la escalera, saltando los escalones de 4 en 4, y fui a agazaparme detrás de la puerta de Fledermaus, dispuesto a sorprender su fatal secreto. Desde entonces no pasó un día sin que estuviese tras de la vieja, espiándola, sin perderla de vista. Pero era ella tan astuta, tenía un olfato tan sutil, que sin volver siquiera la cabeza me adivinaba detrás de ella y sabía que estaba a sus talones. Por lo demás, fingía no darse cuenta de ello. Iba al mercado o a la carnicería como cualquier otra mujer. Únicamente apresuraba el paso y murmuraba confusas palabras. Al cabo de un mes, llegué a la conclusión de que sería imposible conseguir mi meta por este medio, lo que me llenó de una tristeza inexpresable. ¿Qué hacer?, me decía. La vieja adivina mis proyectos y está constantemente en guardia. Canalla de vieja, ¿creerás que te estás burlando de mí? A fuerza de hacerme esta pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Una idea luminosa vino a ocurrírseme.
Mi habitación dominaba la casa de Fledermaus, pero no había ningún ventanuco por ese lado. Levanté ligeramente una pizarra del techo y comprobé con alegría que podía ver el antiguo caserón perfectamente. «Por fin, ya te tengo», exclamé. «Ya no podrás escaparte. Desde aquí podré ver tus idas y venidas, todo lo que haces en tu madriguera. No sospecharás de este ojo invisible, de este ojo que sorprenderá el crimen antes de que se lleve a efecto. Oh sí, la justicia va despacio, pero alcanza siempre su meta». Nada tan siniestro como aquel refugio visto desde mi cazadero, un patio profundo de anchas piedras musgosas, en uno de sus ángulos un pozo cuyas aguas estancadas producían una sensación atemorizadora, una escalera irregular, al fondo una galería de madera, sobre la balaustrada ropa vieja y la funda de un jergón, a la altura del primer piso, a la izquierda, la piedra de un desagüe indicaba la cocina. A la derecha, las altas ventanas del caserón que daban a la calle, con algunas macetas de flores resecas. Todo era sombrío, cuarteado, húmedo. El sol no entraba en ese lugar infecto más que 1 o 2 horas al día. La sombra empezaba a subir y la escasa luz se recortaba en rombos sobre las paredes desconchadas, sobre el balcón carcomido, sobre los sucios cristales. El polvillo se movía en estos rayos dorados, agitado solo por un pequeño soplo. Sí, esta era la madriguera de Fledermaus, y en ella se complacía. Daba yo fin a estas reflexiones cuando entró la vieja. Volvía del mercado. Oí rechinar la pesada puerta. Al poco tiempo apareció Fledermaus con su cesto de la compra. Parecía fatigada, sin aliento. Las cintas de su gorro le caían sobre la nariz. Asiéndose con una mano la barandilla, subió la escalera. Hacía un calor sofocante. Era precisamente uno de esos días en los que todos los insectos, los grillos, las arañas, los mosquitos, llenaban las viejas casas de agujeros y minas subterráneas. Fledermaus recorrió lentamente la galería, como un hurón que se siente en casa. Estuvo en la cocina más de un cuarto de hora y volvió luego para tender la ropa y dar algunos escobazos por los escalones, y en los que se arrastraban algunas briznas de paja. Levantó finalmente la cabeza y siguió el contorno del tejado con sus ojos verdes, buscando, investigando con la mirada. ¿Qué extraña intuición la empujaba a sospechar algo? No lo sé, pero bajé lentamente la pizarra y renuncié a quedarme al acecho ese día. Al día siguiente, Fledermaus parecía tranquilizada. Un rayo de luz venía a incidir sobre la galería. Cazó una mosca al vuelo y la presentó directamente a una araña establecida en un ángulo del techo. La araña era tan gruesa que, a pesar de la distancia, la vi bajar lentamente, deslizarse luego a lo largo de un hilo como una gota de veneno, arrebatar la presa de entre las manos de la viejuca para subir otra vez rápidamente a su refugio. La vieja, entonces, miró atentamente al animal y a su víctima, con los ojos semicerrados. Estornudó y la oí murmurar con acento burlón: «Dios te bendiga, hermosa, Dios te bendiga». Durante 6 semanas no descubrí nada nuevo referente al poder de Fledermaus. Sentada a veces bajo el techo del cobertizo, pelaba patatas. En otras ocasiones la veía yo colgar su ropa sobre la balaustrada de la galería. De cuando en cuando hilaba, aunque nunca la oí cantar, según es costumbre de las mujeres viejas, cuyas voces temblorosas casan tanto con el zumbido de la rueca. El silencio reinaba a su alrededor. No tenía gato, esa compañía favorita de las solteronas. Ni un solo gorrión venía a posarse en los canalones. Las palomas, cuando pasaban por encima de su patio, parecían aletear con más fuerza. Se hubiera dicho que todo tenía miedo de su mirada. Únicamente la araña estaba a gusto en su compañía. No me explico la paciencia que demostré todas esas largas horas de observación. Nada me hastiaba, nada me era indiferente. Levantaba la teja al mínimo ruido. Era una curiosidad sin límites, estimulada por un temor indefinible. Tubac se quejaba. «Maese Cristian», me decía, «¿a qué demonios dedicáis vuestro tiempo? Hasta hace poco me dabais algo todas las semanas, y ahora tengo suerte si me entregáis algún cuadro en todo el mes. Ah, los pintores. ¿Con qué razón se dice perezoso como un pintor? En cuanto tienen algunos kreutzers en el bolsillo, cruzan las manos sobre la barriga y se echan a dormir». Empecé a desanimarme. Por mucho que miraba y espiaba no descubría nada extraordinario. Me decía incluso que la vieja podía no ser peligrosa, que hacía mal en sospechar de ella. Hasta me sentía culpable. Pero una tarde, cuando
Con el ojo pegado al agujero me abandonaba a estas benévolas reflexiones. La escena cambió bruscamente. Fledermaus pasó por la galería con la rapidez de un relámpago. No parecía ella misma, iba erguida, con las mandíbulas apretadas, fija la mirada, tendido el cuello. Caminaba a grandes pasos, con los grises cabellos flotando detrás de ella. Oh, oh, me dije, cuidado, algo pasa. Pero las sombras se extendieron sobre el caserón, se apagaron los ruidos de la ciudad, se estableció el silencio. Iba a tumbarme en mi camastro cuando, echando un vistazo por el ventanillo del doblado, vi que la ventana de enfrente estaba iluminada. Un viajero ocupaba la habitación del ahorcado. Todos mis temores volvieron a despertarse. La agitación de Fledermaus tenía una explicación. Olfateaba una nueva víctima. No pude dormir aquella noche. El crujido de la paja, el roer de un ratón bajo el entarimado, cualquier leve sonido, por ligero que fuese, me daba escalofríos. Me levanté, me incliné por el ventanuco y escuché. La luz de enfrente se había apagado. En alguno de aquellos momentos de punzante ansiedad, fuese ilusión o realidad, me pareció ver a la bruja, mirando y escuchando también. Pasó la noche y llegó el día, tiñendo de gris los cristales. Empezaron a subir hasta mí poco a poco los movimientos de la ciudad. Cansado de fatiga y tensión nerviosa acabé por dormirme, pero mi sueño fue corto. A las 8 de la mañana volví a mi puesto de observación. No parecía que la noche de Fledermaus hubiera transcurrido con más apacibilidad que la mía. Cuando empujó la puerta de la galería, una gran palidez cubría sus mejillas. No llevaba más que una camisa y un jubón de lana. Algunas mechas de cabello de un color gris rojizo caían sobre sus hombros. Miró en mi dirección con aire soñador, pero no vio nada. Se notaba que tenía la cabeza en otra cosa. En un momento dado bajó rápidamente, dejando sus chanclas en lo alto de la escalera. Iba a asegurarse de que la puerta de abajo estaba bien cerrada. Volvió a subir bruscamente, salvando 3 o 4 escalones de una sola zancada. Era algo terrible de ver. Pasó luego a una habitación vecina y pude oír un ruido como el que haría la tapa de un cofre luminoso al caer y volver a cerrarse. Fledermaus apareció de nuevo en la galería, arrastrando un maniquí tras de sí, y este maniquí llevaba las mismas ropas que el estudiante de Heidelberg. La vieja, con una destreza sorprendente, colgó este objeto repelente de una de las vigas que sostenía el techo de la galería y volvió a bajar para contemplar su obra desde el patio. Una serie de carcajadas entrecortadas escapó de su pecho. Volvió a subir y a bajar, como una posesa, lanzando nuevos gritos cada vez, riendo cada vez con más diabólica alegría. Se oyó un ruido en la puerta. La vieja, asustada, se abalanzó sobre el maniquí, lo descolgó, lo escondió y lo volvió luego a reaparecer. Inclinada sobre la balaustrada, alargando el cuello, reluciéndole los ojos, escuchó atentamente. El ruido se alejaba. Los músculos de su cara se relajaron. Dejó escapar un largo suspiro. Un coche acababa de pasar por delante de la casa. La bruja había tenido miedo. Entró de nuevo en la habitación y oí como el cofre volvía a cerrarse. La anterior escena confundía todas mis ideas. ¿Qué significaba este maniquí? Me mantuve más vigilante que nunca. Fledermaus había salido a la calle con su cesto y la seguí con la mirada hasta doblar la esquina. Había vuelto a tomar los aires de una viejuca temblorosa. Andaba a pasitos cortos y volvía la cabeza de cuando en cuando para comprobar de reojo si alguien la seguía. Durante 5 largas horas estuvo fuera, mientras yo iba, venía y meditaba. La espera se me hacía insoportable. El sol calentaba las tejas y me abrasaba los sesos. Vi asomado a la ventana enfrente de mí al hombre que ocupaba la habitación de los 3 ahorcados. Era un honrado campesino de la Selva Negra, tocado con un tricornio enorme, cubriéndose el abdomen con un chaleco escarlata, de cara sonriente y tranquilota. Fumaba tranquilamente su pipa de Ulm, sin sospechar nada. Me dieron ganas de gritarle: «Buen hombre, tened cuidado, no os dejéis fascinar por la vieja», pero no me habría comprendido. Fledermaus estuvo de vuelta hacia las 2. El ruido de su puerta resonó hasta el fondo del vestíbulo. Apareció en el patio y se sentó en el peldaño inferior de la escalera. Colocó ante sí el gran cesto y sacó de él, primero, algunos manojos de verduras, luego del fondo un chaleco rojo, un gran tricornio plegado, una casaca de terciopelo pardo, unos calzones de felpa y un par de calcetines de lana gruesa, las vestiduras habituales de un campesino de la Selva Negra. Quedé deslumbrado, como si toda una colección de llamas me pasasen por delante de los ojos. Me acordé de esos
precipicios que os atraen con una fuerza irresistible, de esos pozos que hay que cegar para evitar que la gente se precipite en ellos, de esos árboles a los que se acaba talando cuando todo el mundo los elige para ahorcarse. Me vino a las mientes ese contagio de suicidios, de asesinatos, de robos, repetidos en épocas determinadas, con métodos determinados, ese extraño contagio que nos hace bostezar, porque vemos a alguien bostezar, sufrir porque alguien sufre, matarnos porque alguien se mata. Recordé todo eso y mis cabellos se erizaron de espanto. ¿Cómo Fledermaus, aquella criatura sórdida, había podido adivinar una ley tan profunda de la naturaleza? ¿Cómo había encontrado el medio de explotarla en provecho de sus instintos sanguinarios? No lo podía comprender, no me entraba en la cabeza, de modo que sin detenerme a pensar más en ese misterio, resolví volver esa ley fatal contra ella y llevar a la vieja a su propia trampa. Las víctimas reclamaban venganza. Me puse en marcha. Recorrí las tiendas de todos los ropavejeros de Nuremberg y me presenté por la noche en el albergue de los 3 ahorcados, con un enorme paquete debajo del brazo. Nickel Schmidt me conocía desde hacía mucho tiempo. Yo había pintado el retrato de su mujer, una comadre regordeta y muy apetitosa. Vaya, maese Christian, me sacudió la mano vigorosamente. ¿Qué buen viento os trae aquí? ¿A qué se debe el placer de veros? Querido Herr Schmidt, siento un deseo vehemente de pasar la noche en esa habitación. Estábamos a la puerta del albergue y señalé la habitación verde. El digno posadero me dirigió una mirada retadora. Oh, no temáis, le tranquilicé, no tengo interés en ahorcarme. Así me gusta, francamente. Me daría pena si hicierais una cosa así, un artista de vuestro mérito. ¿Para cuándo queréis la habitación, maese Christian? Para esta noche. Imposible, está ocupada. El señor puede tenerla cuando quiera, dijo una voz detrás de nosotros. A mí no me interesa ya. Nos volvimos, sorprendidos. Era el campesino de la Selva Negra, con el tricornio echado sobre la nuca y el paquete de su equipaje colgado del bastón de viaje. Acababa de enterarse de la historia de los 3 ahorcados y temblaba de cólera. Vaya unos cuartos que alquiláis. Menudas habitaciones, tartamudeaba indignado. Es un crimen, es un asesinato alojar a la gente en esa clase de habitaciones. Deberían mandaros a galeras. Vamos, calmaos, respondió el posadero. No me negaréis que habéis dormido como un tronco, a pesar de las historias que hayan podido contaros. Por ventura había rezado mis oraciones de la noche. De no ser por eso, ¿dónde estaría a estas horas? ¿Dónde estaría? Y se alejó, arañando el cielo con las manos. Bien, dijo maese Schmidt, estupefacto, la habitación está libre, pero no me juguéis una mala pasada. La mala pasada, en todo caso, sería en mi perjuicio, querido amigo. Entregué el paquete a la criada y me instalé de momento entre los bebedores. Hacía tiempo que no me sentía tan tranquilo, tan feliz de estar en este mundo. Después de tantas inquietudes estaba llegando a la meta. El horizonte parecía aclararse, y además, no sé qué formidable poder me tendía la mano. Encendí la pipa, me acodé en la mesa ante una jarra de cerveza y me puse a escuchar el coro de Friesjut, ejecutado por un grupo de músicos de la Selva Negra. La trompeta, el cuerno de caza y el oboe me distrajeron completamente, hundiéndome en una vaga ensoñación. Miraba la hora de cuando en cuando y me preguntaba seriamente si todo lo que me ocurría no era sino un sueño. Pero cuando el sereno llegó para rogarnos que abandonáramos la sala, otros pensamientos más serios surgieron en mi alma, y seguí pensativo a la pequeña Charlotte, que me precedía, con una palmatoria en la mano, camino de mi habitación. Voy a tomarme un vasito de agua. Y terminamos con el maravilloso cuento. Espero que os esté gustando. La verdad es que es una joya, el cuento. A mí me está flipando. Vamos a seguir. ¿Qué le pasará a este señor? Subimos la escalera hasta el segundo piso. En el rellano, la muchacha me entregó la vela y me indicó una puerta. «Es ahí», dijo, y se apresuró a bajar. Abrí la puerta. El cuarto verde era una habitación de albergue como tantas otras, el techo muy bajo y la cama muy alta. Di un vistazo al interior y me deslicé junto a la ventana. Nada se veía aún donde Fledermaus.
Únicamente al fondo de un largo cuarto sumido en la oscuridad se veía brillar una lucecita. Debía de ser una de esas lamparillas de noche a las que llaman mariposas. No pinta bien que se llame mariposa. No pinta bien. Perfecto, me dije, echando la cortina. Tengo todo el tiempo del mundo. Deshice el paquete, me puse en la cabeza un gorro de mujer con largas cintas colgantes, me senté ante el espejo y con la ayuda de un carboncillo dibujé en mi cara toda una serie de arrugas. Fue un trabajo detallado al que dediqué una buena hora. Tras haberme vestido con una ropa femenina y haberme cubierto los hombros con un gran chal, la figura que se asomaba al espejo llegó a atemorizarme incluso a mí mismo. Fledermaus estaba ahí, al otro lado del cristal, mirándome fijamente. El sereno gritó en aquel momento las 11 de la noche. Saqué rápidamente el maniquí que había traído conmigo y lo vestí con otro vestido parecido al de la vieja, abriendo después la cortina. Yo había visto la infernal astucia, la prudencia y la destreza de que había dado muestras la bruja. No había nada que no pudiera sorprenderme y, sin embargo, sentí miedo. La luz de la mariposa, inmóvil, proyectaba ahora su amarillento resplandor sobre el maniquí que la vieja había vestido con las ropas del campesino. Estaba colocado en el borde de la cama, inclinada la cabeza sobre el pecho, caído el tricornio sobre el rostro, los brazos colgantes, como sumido en una gran desesperación. La sombra caía diabólicamente sobre el muñeco, no dejando ver más que el conjunto. Solo el chaleco colorado y sus grandes botones destacaban en la penumbra, pero el silencio de la noche, la inmovilidad completa del personaje, su aire taciturno, derrotado, tenía un poder de atracción inusitado. Yo mismo, que estaba prevenido para el espectáculo, sentí frío, un frío que me llegaba hasta los huesos. ¿Qué efecto no hubiera producido aquel decorado en un pobre campesino, sorprendido de improviso? Con toda seguridad habría quedado sin voluntad, y el espíritu de imitación habría hecho el resto. Nada más mover la cortina comprobé que Fledermaus estaba al acecho detrás de los cristales. No podía verme. Abrí lentamente la ventana. La ventana de enfrente se abrió también. El maniquí pareció incorporarse y avanzar hacia mí. Yo avancé también, y llevando la palmatoria en una mano, me mostré francamente. La vieja y yo estábamos cara a cara. Ella, asombrada, había dejado caer su maniquí. Nuestras miradas se cruzaron con un terror igual. Ella señaló con el dedo señalé yo. Ella movió los labios, yo moví los míos. Ella suspiró profundamente y se apoyó en el antepecho de su ventana. Yo hice lo mismo. No puedo explicar todo lo que aquella escena tenía de terrorífico. Era algo delirante, algo que rozaba la locura. Luchaban ahí dos voluntades, dos inteligencias, dos almas, y cada una de ellas quería destruir a la otra. En esa lucha mi alma llevaba las de ganar. Las víctimas estaban de mi lado. Tras haber imitado durante algunos segundos todos los movimientos de Fledermaus, saqué una cuerda de entre la falda y la até a la barra metálica de la muestra del buey gordo. La vieja me miraba con la boca abierta, rodeé mi cuello con la soga. El iris de sus ojos se iluminó, su rostro se descompuso. «No, no», exclamó, silbó más bien. «No». Yo proseguí la representación con la impasibilidad del verdugo. La ira se apoderó de Fledermaus. «Vieja loca», aulló, enderezándose, apoyando las manos en el marco de la ventana. «¡Vieja loca!». No la dejé reaccionar. Apagué mi lámpara bruscamente, me incliné como una persona que quiere coger un vigoroso impulso y, asiendo el maniquí, le pasé el lazo por el cuello y lo arrojé al vacío. Un grito terrible resonó en la calle. Tras ese grito, todo volvió al silencio. El sudor cubría mi frente. Me quedé escuchando. Al cabo de un cuarto de hora oí a lo lejos, muy a lo lejos, la voz del sereno. «Ciudadanos de Nuremberg, es medianoche. Es la medianoche». «Se ha hecho justicia», murmuré, «y las 3 víctimas están vengadas. Perdonadme, señor». Ahora bien, cuando yo murmuré «se ha hecho justicia», habían pasado 5 minutos desde el último grito del sereno, y yo acababa de ver a la bruja, atraída por su imagen, arrojarse por la ventana con la cuerda al cuello y quedar suspendida en la barra de su casa. Vi el escalofrío de la muerte recorrer su cuerpo, y vi cómo los fríos y pálidos rayos de una luna tranquila y silenciosa, desbordando por encima de los tejados, venían a caer sobre su gris cabellera despeinada. Tal como había visto al pobre estudiante de Heidelberg, así vi a la terrible Fledermaus. Al día siguiente, todo Nuremberg supo que la bruja se había ahorcado. Fue el último acontecimiento de este tipo de que se tuvo noticia en la calle de los Minnesänger. Y aquí acaba este maravilloso cuento
que ha sido muy bueno y que se parece mucho al vudú, ¿no? Tiene un poquito de ese ritual, sobre todo en la parte de imitación mediante muñecos, ¿no? Así que espero que os haya gustado este directo de terror, este cuento maravilloso, en estos especiales que iremos haciendo de Halloween. Espero que no paséis mucho miedo y que no os visiten brujas y que no acabéis ahorcados. Nos vemos en siguientes directos.